Espera, no apagues este vídeo, porque este momento no es una casualidad. Tú, que ahora estás sentado frente a la pantalla, has venido aquí precisamente para vivir este momento. Y hay algo muy importante que debo preguntarte. ¿Alguna vez te has sentido culpable sin haber hecho nada? Como si tu alma se viera aplastada por una carga que llevas años soportando, pero sin saber exactamente de qué se trata. Incluso abres los ojos por la mañana, ya sientes ese peso indefinido en tu interior. Hay una voz que te susurra: no soy lo suficientemente bueno, no rezo lo suficiente, no tengo la fe suficiente, no soy lo suficientemente abnegado, no soy lo suficientemente paciente. Y esa voz te persigue. En la iglesia, en casa, cuando estás solo, incluso en tus momentos más felices, está ahí en un rincón observándote. Te hace sentir como si ni siquiera merecieras ser feliz. Y quizá intentas acallar esa voz, sirviendo más, dando más, sonriendo más, aparentando ser más fuerte. Pero esa voz no se va, porque lo que la alimenta no está fuera, sino dentro. Hoy he venido a decirte esto. Gran parte de esa voz no viene de Dios. Entenderlo de verdad, puede cambiar tu vida. Dios no te dice, no eres lo suficientemente bueno. Él te dice, eres mi hijo. Y la diferencia entre estas dos frases es la base de todo tu camino espiritual. Hoy descubriréis juntos esa diferencia. Pero primero tengo que contarte una historia. La historia de Noemí. Pero esta vez no solo como una lección dominical, sino metiéndonos de verdad en ella. Como la anatomía de un dolor vivido. Piensa en Noemí, una mujer que ha perdido a su marido, que ha perdido a sus 2 hijos, en una tierra extraña, con las manos vacías y el corazón destrozado. No solo eso, en aquella época, para una mujer, quedarse sin marido y sin hijos no era solo una pérdida emocional, era un colapso económico, una desaparición social, la anulación total de su identidad. Porque en aquella cultura, el valor de una mujer no se medía en gran medida por quién era, sino por de quién era esposa o de quién era madre. Naomi había perdido ambas cosas de golpe. Ahora piensa en esto. No solo perdió a sus seres queridos, perdió su identidad. Y la Biblia transmite estas palabras que salieron de su boca. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Señor me ha hecho sufrir mucho. Noemí creía que Dios estaba enojado con ella. Quería cambiar su propio nombre, porque la culpa y la vergüenza que sentía eran tan profundas que ya había olvidado quién era. Naomi significaba hermosa, y ella ya no se veía hermosa. Quizás tú también te encuentres hoy exactamente en esa situación. Quizás hayas empezado a perder tu propio nombre, tu propia identidad, a la sombra de ese dolor. Quizás lleves años cargando con una pérdida, una relación, un sueño, la salud, un hijo, una carrera, una fe. Y tras esa pérdida, se instaló en tu interior una culpa silenciosa. Si hubiera sido mejor, esto no habría pasado. Si hubiera rezado más, esto habría pasado. Si mi fe fuera más fuerte, mi vida no estaría así. ¿Te suenan estos pensamientos? Esa voz de culpa, ese susurro de no soy lo suficientemente buena. ¿Cuántos años lleva contigo? Pero ahí es precisamente donde no termina la historia de Noemí, porque en medio de ese dolor, sin siquiera darse cuenta, llevaba consigo a Ruth. Ruth se encontraría con Booz. De ese encuentro nacería el rey David, de la estirpe de David vendría Salomón, y de esa estirpe, tras el paso de los siglos, vendría la Virgen María, y de María nacería la salvación de toda la humanidad. Mientras Noemí pensaba que el desierto era un castigo, en realidad se encontraba en pleno centro del mayor plan de la historia. Esas pérdidas no eran un final, sino un puente. Y ese peso que llevas hoy, ese dolor inexplicable,
Esa pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Quizá no sea un castigo, sino un puente. Ten presente esta perspectiva, porque cada segundo de este vídeo se construirá sobre ella. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, de la conexión entre la neurociencia y la culpa emocional. Porque para entender esa carga que llevas, primero hay que entender qué pasa en tu cerebro. Las investigaciones sobre la neuroplasticidad muestran lo siguiente. El cerebro se remodela físicamente con los pensamientos recurrentes. Es decir, pensar durante años, no soy lo suficientemente bueno, Dios no está contento conmigo, me merezco este dolor, no merezco ser amado, no merezco nada bueno. No es solo un sentimiento, abre auténticas vías neuronales en el cerebro. Igual que la hierba se desvanece en un sendero muy transitado, y esas vías se vuelven automáticas con el tiempo. Cuando te levantas por la mañana, ni siquiera lo piensas conscientemente. Ese sentimiento de culpa surge automáticamente, porque el cerebro lo ha convertido en un hábito, en un modo predeterminado. Las investigaciones también muestran que, especialmente en personas criadas en entornos religiosos, el miedo a decepcionar a Dios mantiene constantemente activo el centro de detección de amenazas del cerebro, es decir, la amígdala. Es decir, el sentimiento de culpa espiritual se convierte, en sentido estricto, en una respuesta de estrés crónica. Hace que el cuerpo funcione como si hubiera una amenaza constante. El cortisol aumenta, el sistema inmunológico se debilita, el sueño se altera, cuesta concentrarse, y los investigadores del trauma llaman a esto la respuesta de phoning. Buscar constantemente la aprobación, pedir perdón constantemente, menospreciarse constantemente, anteponer constantemente las necesidades de los demás a las propias. Esta respuesta se aprende a menudo en la primera infancia o en comunidades religiosas a través de mensajes que vinculan el ser una buena persona con el amor condicional. Si obedeces, serás amado. Si cometes un error, serás rechazado. Si tienes dudas, eres un pecador. El cerebro codifica este mensaje tan profundamente que, incluso en la vida adulta, sigue viendo a Dios como la fuente de ese amor condicional. Pero esto es lo más importante que debo decirte ahora mismo. Cuando Dios habla de la renovación de la mente, cuando en Romanos 12 dice, «Transformaos renovando vuestra mente», no se trata solo de una metáfora espiritual. Era una realidad neurológica. Dios se refería a la remodelación de tu cerebro, al cierre de esas viejas conexiones neuronales y a la apertura de otras nuevas. La salvación no era solo una decisión, sino un proceso de transformación. Y ese proceso sigue en marcha, dentro de ti, ahora mismo, incluso mientras escuchas estas palabras. Ahora quiero hablarte de Ashira. Ashira, de 42 años y madre de 2 hijos, era una de las servidoras más fieles de su iglesia. Estaba allí todos los domingos, participaba en todos los equipos de servicio, cantaba, hacía trabajo voluntario, siempre parecía fuerte. Todos los que la veían en la iglesia pensaban para sus adentros, ojalá yo fuera así. Pero había algo que llevaba dentro desde hacía años, un cansancio crónico, a veces una pesadez indefinida que se convierte en dolor físico, una presión en los hombros, una opresión en el pecho, y a veces llantos nocturnos sin motivo aparente. Los médicos dijeron que era psicológico. La iglesia dijo que era una fe débil. Su marido le dijo, descansa un poco. Sus hijos le dijeron, mamá, estás cansada. Pero nadie le dijo esto. Tu cuerpo guarda en la memoria todo aquello que tu alma aún no se atreve a expresar. Algunos investigadores lo llaman memoria celular o memoria corporal. La acumulación en el cuerpo de emociones reprimidas, el duelo no vivido,
los límites no expresados, la ira tragada, el dolor reprimido y su transformación con el tiempo en síntomas físicos. Decenas de investigaciones sobre la conexión entre el cerebro y el cuerpo demuestran que la represión emocional crónica debilita realmente el sistema inmunológico, eleva los niveles de cortisol y aumenta la inflamación. Todo esto se convierte en síntomas físicos. El dolor de Ashira no era un castigo. Su dolor era un grito acumulado por no haber podido decir no durante años. Y Dios estaba utilizando su cuerpo como una cuerda vocal para ese grito. Si hoy sientes un dolor crónico, un cansancio inexplicable, una ansiedad persistente o señales de que algo no va bien en tu cuerpo, pregúntate, ¿qué esconde mi cuerpo? ¿Qué palabra no dicha? ¿Qué duelo no vivido? ¿Qué límite reprimido me espera en algún lugar? Porque a veces Dios te habla en los lugares más inesperados, y tu cuerpo también puede ser parte de esa conversación. Sanar no siempre significa ser más fuerte. A veces, sanar significa sacar a la superficie lo que está oculto, nombrarlo y dejarlo en la presencia de Dios. Y ahora llegamos al mensaje principal de hoy. 7 cosas que Dios nunca llama pecado. Mientras escuchas esta lista, siente cuál de ellas te llega al corazón. Porque al menos una de estas 7 cosas es una carga que llevas contigo en este preciso momento. Y ha llegado el momento de dejar esa carga hoy. La primera, poner límites no es pecado. Elías era un hombre que había crecido en un pequeño pueblo y al que su familia agotaba emocionalmente constantemente. Su padre luchaba contra un problema con el alcohol. Su madre siempre desempeñaba el papel de víctima y esperaba constantemente algo de Elías. Como hermano mayor, desde pequeño su deber había sido mantener el equilibrio familiar. Y ese patrón que se llevó a la edad adulta, esa sensación de que, si yo no estoy, todo se derrumba, lo agotaba tanto en la iglesia como en casa y en el trabajo. Cada vez que su madre llamaba, hablaban durante horas y Elías escuchaba, porque eso era lo que significaba ser un buen hijo. Y el predicador de su iglesia le había dicho, honra a tu familia, es un mandamiento. Pero después de cada llamada, sentía un extraño vacío en su interior, como si le hubieran dado algo, pero no hubiera recibido nada a cambio. Ese vacío se convirtió con el tiempo en ira, y la ira, con el tiempo, en culpa. Soy un mal hijo porque me enfado. Soy un mal cristiano. A Dios no le agrada esta ira. Este círculo vicioso lo condenaba, hasta que un día se agotó por completo y le preguntó a Dios, ¿establecer límites significa abandonarte? Esa noche abrió la Biblia y vio que Jesús se retiraba una y otra vez de la multitud. Lucas 5:16. Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba. En Marcos 6, incluso cuando la multitud lo rodeaba, les dijo a sus discípulos, «Vamos a un lugar desierto, descansad un poco». En Juan 11, al recibir la noticia de Lázaro, no corrió inmediatamente. Esperó 2 días. Incluso Jesús ponía límites. Incluso Jesús decía, no. Incluso Jesús se alejaba para recargar energías. Y Dios había establecido este ritmo desde el Génesis. Trabaja y descansa, da y recibe, sal y vuelve a entrar. Alejarte de un familiar tóxico no es señal de que Dios no te quiera. Al contrario, puede que Dios te esté protegiendo de que esa relación te defina. El mandamiento «honra a tu familia» no significa conceder acceso ilimitado a alguien que te ignora. Honrar puede incluir también la distancia que haga posible una relación sana. El límite no es un muro, sino una puerta, y la llave de esa puerta está en tus manos. Si hoy sientes culpa por poner límites a alguien, ten por seguro que esa culpa no viene de Dios. Esa culpa es la reacción predeterminada de un cerebro que durante años ha sido programado para creer que poner límites es sinónimo de egoísmo. Y es posible cambiar ese programa. Segundo,
Dudar no es pecado. David, en los Salmos, le preguntó a Dios exactamente 64 veces: ¿Dónde estás? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué no respondes? Estas preguntas están en la Biblia, en el texto inspirado por Dios, elegido y considerado sagrado. Es decir, Dios no rechazó la duda hasta tal punto que la hizo escribir en las Escrituras y la legó a las generaciones posteriores, como si dijera: ven, tú también puedes hacer estas preguntas. Estas preguntas no destruyen la fe, sino que la profundizan. Tomás dijo: si no lo veo, no lo creeré. Y Jesús no lo abandonó. Se le apareció, y lo hizo sin enfadarse, sin decirle: qué débil es tu fe. Simplemente se le apareció y le dijo: aquí están mis manos, aquí está mi costado, toca y ve. La duda de Tomás no lo dejó fuera. Al contrario, le abrió la puerta al encuentro más profundo. Habacuc gritó: ¿hasta cuándo clamaré y no me escucharás? Hay violencia, hay injusticia. ¿Por qué callas? Y Dios le concedió una visión. Jeremías dijo: me has engañado, Señor. Y estas palabras están en la Biblia, de boca del profeta elegido por Dios. La duda no es la ausencia de fe. La duda es el dolor del crecimiento de la fe. Un niño se cae mientras aprende a caminar. Esa caída no significa que haya dejado de caminar. Significa que está aprendiendo. Tu duda es exactamente eso. Preguntarte: ¿existe Dios? ¿Me ve? ¿Sirve de algo esta oración? ¿Por qué he esperado tanto y aún no hay respuesta? ¿Por qué la vida de los demás parece más fácil? No significa que no te importe. Al contrario, significa que deseas una relación auténtica con Él. Las relaciones auténticas no se basan en la obediencia superficial, sino que crecen a partir de preguntas sinceras. Dios no quiere una felicidad falsa, sino una cercanía real. Y a veces, la puerta a esa cercanía es tu pregunta más sincera. Tercero, llorar no es pecado. Juan 11, 35. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. 2 palabras. Pero estas 2 palabras encierran una de las verdades más profundas de la teología. Ante la tumba de Lázaro, Jesús, que lo sabe todo, que todo lo puede, que resucitará a Lázaro en unos minutos, lloró de todos modos. ¿Por qué lloró? Según una interpretación, Jesús no lloró por Lázaro, sino por el dolor de las personas que le rodeaban. Se unió a su duelo. Según otra interpretación, lloró por la muerte misma, como algo que no debería existir en este mundo creado por Dios. Ambas interpretaciones apuntan a la misma verdad. Llorar no es una debilidad, sino una expresión de profunda conexión. Cuando Jesús lloró, estaba diciendo: yo también siento dolor. Tu dolor es mi dolor. Y el Salmo 56, 8 dice: tú has contado mis lágrimas, las has puesto todas en tu odre. ¿No están en tu libro? Dios cuenta tus lágrimas, las registra. Ninguna lágrima se pierde. No se trata solo de un lenguaje poético. Esto significa que Dios ve cada uno de tus dolores, registra cada una de tus pérdidas, y cada lágrima es valiosa para Él. ¿Y tú, cuántos años llevas luchando por no llorar? ¿Para parecer fuerte? ¿Para ser un cristiano de fe inquebrantable? ¿Para ser un ejemplo para los demás? ¿Vives con el engaño de que confío en Dios, por eso no lloro? Pero llorar no es falta de confianza. Llorar es humanidad. Llorar es sinceridad. Llorar es poder decir: esto me pesa, y llevar ese peso ante la presencia de Dios. Hoy te digo esto: deja fluir esas lágrimas. Son una oración, y Dios ya estaba esperando esa oración. Cuarto, agotarse no es pecado. Primera de Reyes 19. Elías era un hombre que acababa de realizar un gran milagro en nombre de Dios. Se había enfrentado a 450 falsos profetas. Había sido testigo de cómo el fuego descendía del cielo y había puesto ante los ojos de todo Israel que los dioses falsos eran falsos.
Estaba en la cima de su fe. Y justo después, recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Huyó al desierto y se derrumbó bajo un enebro. Basta ya, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Un colapso total justo después de un gran milagro. Y mucha gente se sorprende al leer este versículo. ¿Cómo es eso? Si hace un momento Dios hizo llover fuego, ¿ahora Elías quiere morir? Pero este es un estado de ánimo muy real. Los psicólogos lo llaman crash, post-adrenalina. Una profunda caída que sigue a un gran esfuerzo, una gran presión o un gran éxito. Muchos siervos, pastores, voluntarios, madres y padres experimentan este sentimiento, pero no se lo pueden contar a nadie, porque temen ser juzgados con el argumento de ¿cómo puede agotarse alguien que sirve a Dios? ¿Y qué hizo Dios? No se enfadó, no les sermoneó, no les dijo, ¿por qué huyes? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué milagros acabas de vivir y ahora los has olvidado? En su lugar vino un ángel, horneó pan, trajo agua. Levántate y come, porque el camino que te queda por recorrer es largo. La primera reacción de Dios fue cuidar de él, alimentarlo, darle descanso. Elías durmió, volvió a comer, volvió a dormir, pero solo tras ese descanso pudo continuar su camino. Quizás tú también llevas años corriendo por Dios. Sirves, das, rezas, te mantienes firme. Y hay una voz dentro de ti que dice, ya no puedo seguir. Esa voz no es señal de que hayas perdido la fe. Esa voz es señal de que Dios te está diciendo, ven, el camino es largo, primero come, primero descansa. Descansar no es pereza, descansar es adoración, descansar es confianza. Poder decir, Dios, aunque yo no corra sin parar, esto seguirá adelante. Quinto, el deseo de intimidad en el matrimonio no es pecado. Este es un tema del que no se habla en muchos hogares cristianos ni desde muchos púlpitos de iglesia, pero Dios lo hizo escribir en la Biblia. En el Cantar de los Cantares, de forma clara, hermosa, con un lenguaje poético, sin pedir perdón. En ese libro se oye la voz de una novia que dice, toma mi mano, llévame. Hay versos que hablan de la belleza del deseo. Hay poemas que alaban la belleza del cuerpo. Y esto está en la Biblia, en el texto inspirado y protegido por Dios. Dios creó el cuerpo. Dios creó el deseo. Y la intimidad dentro del matrimonio es parte del diseño de Dios. Un diseño que se remonta a antes del pecado, que comenzó en el jardín del Edén. El deseo no es algo inventado por la caída. El deseo es algo que Dios creó. Entonces, ¿por qué tantos matrimonios cristianos sienten culpa en el dormitorio? ¿Por qué tantas mujeres se sienten culpables, incluso por desear? ¿Por qué tantas personas casadas piensan que están haciendo algo mal, incluso en sus momentos más íntimos? Porque la Iglesia o bien no ha hablado de este tema, o bien lo ha abordado de forma errónea. Ese silencio se ha llenado en nuestro interior con la creencia de que el cuerpo es sinónimo de pecado, el deseo es sinónimo de peligro, y la intimidad es una debilidad tolerada. Pero Dios no dijo nada vergonzoso sobre el cuerpo. Lo creó hermoso porque es hermoso. Bendecir la intimidad en el matrimonio es un acto espiritual, y si sientes culpa por ello, hoy es el momento de dejar atrás esa carga. Porque cuando Dios creó tu cuerpo, dijo, muy bueno, y ese muy bueno sigue siendo válido. Sexto, buscar un nuevo propósito no es pecado. Y esto no es solo para los de 60 años. Esto va dirigido a todos aquellos que, en cualquier momento de su vida, piensan que ya es demasiado tarde. Caleb tenía 85 años. Israel se estaba repartiendo la tierra prometida. Mientras cada tribu elegía las llanuras, los valles fluviales y las tierras fáciles, Caleb dijo,
Hoy tengo 85 años, pero soy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Todavía puedo luchar, todavía puedo ir y venir. Ahora dame esa montaña. En el momento en que todos elegían lo fácil, Caleb pidió la montaña, y Dios le dio esa montaña. Quizá ahora estés diciendo, es demasiado tarde, se me ha acabado el tiempo, ¿qué puedo hacer ya? Quizá los hijos hayan crecido, haya llegado la jubilación, la vida te haya llevado a un lugar inesperado. Quizá haya llegado una enfermedad o un divorcio, una pérdida, una decepción. Tus planes se han dado la vuelta y piensas, esta vida va a terminar así. Pero en el calendario de Dios no existe eso de demasiado tarde. Sara fue madre a los 90 años. Moisés comenzó su misión a los 80. Ana no se apartó del templo a los 84 y abrazó a Cristo en sus brazos. Simeón, en su vejez, dijo, mis ojos han visto tu salvación. Y no se trata solo de historias de la Biblia. Hoy en día hay personas en el mundo que escriben su primera novela a los 70, inauguran su primera exposición a los 80 o fundan su primera empresa a los 65, porque el propósito no se mide por la edad, sino por el corazón. Tu historia no ha terminado. Esto no es solo una palabra de consuelo, es una verdad que se repite en cada página de la Biblia. Séptimo, seguir llevando tu dolor no es un pecado. El duelo es real, y el duelo lleva tiempo. Muchas voces dicen, confía en Dios, ya te ha sanado. Mira hacia adelante, deja de quejarte. Alégrate porque el Señor es bueno. Da gracias porque hay otros que están peor. Por muy bien intencionados que sean estos mensajes, a menudo conducen a reprimir el duelo y a ocultar el dolor. Y la gente empieza a juzgarse a sí misma diciendo, sigo triste, esto no se ha curado, hay algo mal en mí. Sin embargo, en la Biblia, las personas más queridas por Dios estuvieron de luto durante años. Raquel lloró tanto por sus hijos que Dios la mencionó por su nombre en Jeremías 31, diciendo, se oye una voz desde Ramá, un llanto amargo. David clamó por Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Jeremías lloró tanto que el libro de Lamentaciones es obra suya. Y ese libro comienza así. Ay, la ciudad ha quedado desierta. Un duelo puro. Un dolor sin adornos, sin envoltorios, sin aceleraciones. Y Dios permitió que ese duelo entrara en las sagradas escrituras, porque consideró ese duelo como verdadero. Un alma que está de duelo no es un alma que ha perdido la fe. A veces, el duelo es la puerta más sincera hacia Dios, y Dios no huye de quienes entran por esa puerta. Los recibe, los abraza, acompaña su duelo. Porque Él es un Dios que dice, está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Tu corazón quebrantado tampoco está fuera de su atención. Si hoy sigues llevando un duelo, si aún no puedes superar algo, si ese dolor sigue siendo reciente, sabe que no es debilidad de fe, es profundidad de amor. Ahora detente un momento, solo un momento. ¿Cuál de estas 7 cosas te ha llegado hoy? ¿Cuál, al escucharla, te ha hecho sentir que algo se relajaba en tu interior, o por el contrario, que algo se tensaba? Ese sentimiento es importante. Ese sentimiento es el lugar donde Dios te está hablando, en este preciso instante. Y quizá el mayor regalo que te ha dado hoy este vídeo sea esto. Si durante años hemos cargado con algo que no era pecado creyendo que lo era, y hoy empezamos a soltar esa carga, eso es un milagro en sí mismo. Ahora quiero pedirte algo. No es una estrategia de algoritmo, es un paso espiritual para ti, un momento de entrega. Si alguna de estas 7 cosas te ha llegado hoy, escribe esto en la sección de comentarios. Señor, libérame de la falsa culpa. O escribe lo que te haya conmovido. Protege mis límites.
Quédate conmigo incluso en mis dudas. Sosténme en mi duelo. Sana lo que se esconde en mi cuerpo. Aún en la fatiga, estás a mi lado. Esto es una afirmación, es una entrega. Y cada palabra que dejes en este canal formará parte de la oración de esta comunidad. Porque cada persona aquí es parte de una familia espiritual que recorre el mismo camino, aunque en puntos diferentes. Aquí no estás solo, aquí te comprenden, aquí te ven. Pero antes de que termine el vídeo, tengo que decirte algo más. Aprender estas 7 cosas es solo el comienzo de la salida de la culpa. El momento más difícil de la salida de la culpa son aquellos en los que Dios parece estar en silencio. Rezas, pero no llega respuesta. Tienes fe, pero la situación no cambia. Te dicen, espera, pero ya ni siquiera eres tú quien cuenta cuánto tiempo has esperado. Y justo en ese momento, en medio de ese silencio, recuerda a Noemí. Ella también pensó que el silencio era un castigo, pero en medio de ese silencio, una mano invisible estaba escribiendo la historia más grande de la historia. Quizás esa misma mano esté trabajando en tu silencio. Y quizás algún día, mucho después de hoy, mires atrás y veas esto. Esa carga no era un castigo, era un puente. ¿Cuántos años llevas cargando con ese peso? ¿Y te has parado a pensar que quizá ese peso no te fue dado para aplastarte, sino para construirte?